Buenos días. ¿Cómo están todos? Muy buenos días, buenos días. Amén. ¿Cómo están? Buenos días. Comenzamos con nuestros salmos. Continuamos, mejor dicho, con nuestros devocionales de salmos. Hoy estaremos ministrando Salmo 82. Hoy es martes 14 de marzo. Y compartiremos entonces, continuamos con nuestros devocionales de Salmos. Salmo 82 dice así: amonestación contra los juicios injustos. Salmo de Asaf. Dice: Dios está en la reunión de los dioses, en medio de los dioses juzga. ¿Hasta cuándo juzgaréis injustamente y aceptaréis las personas de los impíos? Defended al débil y al huérfano, haced justicia al afligido y al menesteroso. Librad al afligido y al necesitado, libradlo de la mano de los impíos. No saben, no entienden, andan en tinieblas, tiemblan todos los cimientos de la tierra. Yo dije: vosotros sois dioses y todos vosotros hijos del Altísimo, pero como hombre moriréis, y como cualquiera de los príncipes caeréis. Levántate, oh Dios, juzga la tierra, porque tú heredarás todas las naciones. Amén. Salmo es corto. Salmo 82 es un salmo corto, ¿verdad? Y un salmo escrito por Asaf. La mayoría de los salmos aquí en adelante, unos cuantos salmos, ¿verdad?, que ya hemos leído, tienen como autor principal allí Asaf, que era uno de los salmistas que sirvió en la época, como dijimos, en la época de Salomón, en la época de David, y después en el reinado de Salomón también. Era uno de los encargados de la alabanza. Y vemos que algunos salmos, algunos estudiosos dicen que no era el mismo Asaf que sirvió en la época de Salomón y David, porque él narra la destrucción del templo y sucedió mucho después. Pero también algunos dicen que eran salmos proféticos, ¿verdad? Dios estaba usando la boca del salmista Asaf para predecir lo que iba a suceder mucho tiempo después, ¿verdad? La destrucción de Israel, la destrucción de Jerusalén y la destrucción del templo. Aquí entonces el Salmo 82, el salmista Asaf dice así: Dios está en la reunión de los dioses, en medio de los dioses juzga. ¿Hasta cuándo juzgaréis injustamente? ¿Hasta cuándo juzgaréis injustamente y aceptaréis las personas de los impíos? Entonces, este salmo, una amonestación. Vemos Dios amonestando a las autoridades, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la Biblia dice, si nosotros leemos Romanos dice que todas las autoridades han sido colocadas por Dios, ¿verdad? Todas las autoridades que lideran, todas aquellas personas que están en posición de autoridad, sean presidentes, sean diputados, sean senadores, sean médicos, sean jueces, sean policías, ¿verdad? Todos los que están en autoridad, la Biblia dice que las autoridades fueron colocadas por Dios, independientemente si ellas siguen a Dios, si temen a Dios o no temen a Dios, ellas fueron colocadas por Dios. Y al ser colocadas por Dios, ¿verdad?, la Biblia dice que ¿quieres tú no temer a la autoridad? Entonces hace el bien. O sea, si nosotros hacemos el bien, no vamos a tener problemas contra las autoridades. El problema es cuando muchas veces nosotros fallamos en obedecer las autoridades, deshonramos las autoridades, faltamos el respeto de las autoridades,
¿verdad? Pero como dijimos, no necesariamente las autoridades, no necesariamente las autoridades van a obedecer a Dios, ¿verdad? O van a tener temor a Dios. Muchas de ellas son anti Dios. Pero lo que tiene que ver en ley, ¿verdad? Lo que tiene que ver en autoridad, en ley, en aquello que no va contra los principios de Dios, nosotros debemos obedecerlas a las autoridades. ¿Por qué? Porque son colocadas por Dios. Siempre y cuando ellas no den una ley o no decreten algo que va contra la palabra de Dios, ¿verdad? Que va contra los principios cristianos, contra Dios, y ahí sí, ¿verdad? Cuando una autoridad ya dice algo que va contra los principios de Dios, no necesariamente tenemos que someternos a ella, ¿verdad? Porque va contra la palabra de Dios. Dios y su palabra primero, por encima de todas las cosas, ¿verdad? Y Dios decía aquí, ustedes, jueces, ¿verdad? Que han sido colocados como autoridad. Dios, el salmista aquí usa una expresión que dice, Dios está en la reunión de los dioses, o sea, coloca a aquellos jueces en una posición como si ellos fuesen dioses. Claro que está aquí con dioses minúscula. ¿Por qué? Porque ellos tienen autoridad, ellos tienen cierta autoridad, colocada por Dios, claro, ¿verdad? Pero dice, dada por Dios, dice, Dios está en la reunión de los dioses, en medio de los dioses juzga. A pesar de los jueces, y aquí está hablando de jueces, a pesar de los jueces tener autoridad y ellos hacer lo que ellos quieren, y aquí nosotros vamos a ver eso, a pesar de todo eso, la Biblia dice que Dios está en medio de las reuniones de los dioses. O sea, a pesar de esos jueces ser corruptos, que es lo que vamos a ver en este Salmo 82, a pesar de ellos ser corruptos, a pesar de ellos juzgar injustamente, la Biblia dice que Dios está en medio de ellos, ¿verdad? Y Dios es el que va a juzgar encima de todos esos jueces. Lo que dice aquí, ¿hasta cuándo juzgaréis injustamente y aceptaréis las personas de los impíos? O sea, ¿hasta cuándo ustedes van a hacer juicio en contra de aquellos que son más indefensos y defender la causa o ponerse del lado de aquellos impíos? ¿Hasta cuándo? Dice Dios. Es como el salmista está hablando, pero es como que si Dios comenzase a hablar a través de la boca de él, diciéndole, ¿hasta cuándo? Y ahí da una orden, dice, defender al débil y al huérfano, hacer justicia al afligido y al menesteroso. ¿Verdad? Hay tres tipos de personas en la Biblia que Dios se preocupa, podríamos decir más, ¿verdad? Dios se preocupa por todos, Dios ama a todos, Dios se preocupa por las necesidades de todos, pero hay tres tipos de personas en la Biblia que nosotros vemos Dios preocupándose, ¿verdad? Claramente la preocupación de Dios por ese tipo de personas, ¿verdad? Un tipo de persona es las viudas, ¿verdad? Otro tipo son los huérfanos y otros son los extranjeros, ¿verdad? Por estos tres tipos de personas nosotros vemos en la Biblia que Dios tiene un cuidado especial, ¿verdad? Y aquí Dios dice defender al débil y al huérfano, hacer justicia al afligido y al menesteroso. Menesteroso dijimos que es aquel menos agraciado, ¿verdad? Aquella persona menos agraciada, o sea, aquella persona que muchas veces es de escasa recurso, aquella persona que muchas veces es la persona más indefensa, más que no tiene muchas veces, ¿verdad?, las cosas básicas. Es aquel muchas veces que pasa más necesidad. Y aquí dice la Biblia, defender al débil y al huérfano, hacer justicia al afligido y al menesteroso, librar al afligido y al necesitado, librarlo de las manos de los impíos. O sea, Dios le estaba diciendo a estos jueces, el trabajo de ustedes es ayudar al afligido, librar al afligido de aquellos impíos que se levantan para explotarlo, aquellos impíos que se levantan para traer más carga, más peso contra ellos, aquellos impíos que obran injustamente. Y él le dice a estos jueces, pero ustedes se han olvidado de este tipo de personas.
ustedes juzgan injustamente y ustedes aceptan a los impíos. Ustedes se han corrompido, ustedes están mal en el juicio de ustedes. Ustedes tendrían que defender a los justos, tendrían que defender a los necesitados, a los más débiles, pero ustedes están haciendo lo contrario. Sepan que Dios está en medio de las reuniones de los dioses, o sea, que Dios está en medio de las reuniones de los jueces y Él va a juzgar rectamente. ¿Verdad? No hay nada que se escape delante de la justicia de Dios. Por más que el hombre haga mal, por más que los injustos se levanten, por más que los impíos se levanten, por más que podamos estar sufriendo injusticia, nuestro Dios no es un Dios pasivo. Nuestro Dios no es un Dios indiferente a nuestras causas o a nuestras necesidades. Nuestro Dios no es un Dios que se queda de brazos cruzados. Nuestro Dios es un Dios justo, un Dios recto. Por más que a usted le pueda parecer que no, ¿por qué es que Dios permite que yo pase por esta situación? ¿Por qué es que Dios permite que me hagan esto? ¿Por qué es que Dios permite esta injusticia? Tal vez puede parecer aparentemente que Dios está permitiendo, pero la Biblia dice que todas las cosas cooperan para el bien de aquellos que aman a Dios, ¿verdad? Muchas veces Dios toma esa injusticia, ¿verdad? Dios toma esa situación, esa aparente injusticia, para después colocarnos en lugares altos, para Él después mostrar delante de los hombres quién es el Dios que nosotros servimos, ¿verdad? Para Él mostrar delante de los hombres, ¿verdad? Que el Dios que nosotros servimos es el Dios vivo, el Dios verdadero, el Dios que hace justicia, el Dios recto, y que en su momento, en su tiempo, Él va a hacer justicia. ¿Por qué? Porque Él está en el control de todas las cosas. Y Él dice aquí entonces, el salmista, no saben, no entienden, andan en tinieblas, tiemblan todos los simientes de la tierra. ¿Por qué? Porque a pesar de ellos ser injustos, ¿verdad? A pesar, como dice aquí, de ellos no entender, de andar en tinieblas, ¿por qué es que tiemblan los cimientos de la tierra? Porque ellos son los jueces, ¿verdad? Y como jueces, cada vez que ellos dictan algo injustamente, las personas tiemblan, las personas tienen miedo al juicio de estos hombres, ¿verdad? Las personas tenían miedos al juicio que ellos podían traer. ¿Por qué? Porque eran juicios injustos, porque ellos se habían corrompido y estaban del lado de los impíos. Probablemente estos impíos les pagarían para tenerlos debajo del control de ellos. Infelizmente, hoy en día nosotros vivimos en un mundo así. Infelizmente vivimos en un mundo donde el Dios que reina es el Dios Mamón, el Dios de las riquezas, donde las personas se postran por poder, por autoridad y por riqueza, ¿verdad? Donde las personas se postran, las autoridades muchas veces se postran delante de aquellos que tienen poder, ¿verdad? Los que tienen poder financiero, poder adquisitivo, son los que mandan en este mundo, ¿verdad? El pobre, el necesitado, para él conseguir muchas veces algo, él tiene que correr atrás, tiene que sufrir, tiene que buscar, tiene que golpear puertas, tiene que esperar mucho más tiempo, ¿verdad? Pero aquel que tiene poder, ¿verdad? Aquel que es influyente, aquel que tiene poder adquisitivo, para él las cosas de este mundo muchas veces son más fáciles. ¿Por qué? Porque con dinero ellos se mueven más rápido, ¿verdad? Pueden adquirir las cosas más rápido, pueden de repente hacer, ¿verdad? Las cosas, mover las cosas más rápido, ¿verdad? Y no es que yo tenga una mentalidad comunista, ¿verdad? De que tenemos que tener igualdad, todos iguales, repartir la riqueza de los ricos para los pobres, una mentalidad de Robin Hood, ¿verdad? No estoy hablando nada de eso, ni estoy defendiendo clases sociales y nada de eso. Simplemente estoy diciendo que el mundo se maneja así, ¿verdad? El mundo se maneja, el que tiene poder es el que domina sobre todas las cosas,
¿verdad? Este mundo, que es un mundo caído, funciona así. Pero claro que nosotros no estamos debajo de la autoridad de este mundo. O sea, claro, como dije al inicio, tenemos que someternos a las autoridades, pero nuestra autoridad es una autoridad que va encima de todos los gobiernos. Como decía aquí al inicio, Dios está en la reunión de los dioses, en medio de los dioses juzga. O sea, Dios es nuestra autoridad y Dios gobierna sobre cualquier autoridad. Nuestro Dios es mucho más poderoso que cualquier poder que el hombre de este mundo pueda tener. El mundo aquí, este mundo caído, él se maneja a través de poder, de autoridad, poder que ellos tienen, poder adquisitivo, poder para influenciar sobre las autoridades de este mundo. Pero nuestro Dios, Él tiene poder sobre cualquier autoridad, ¿verdad? Nosotros tenemos un Dios que es más poderoso que cualquier autoridad de este mundo, ¿verdad? Y como decía aquí, esta autoridad, la autoridad de este mundo, ellos no entienden, andan en tinieblas y tiemblan los simientes de la tierra, porque muchas veces ellos juzgan injustamente. Como yo decía, ellos juzgan muchas veces para el lado que les conviene. Hay muchos jueces, hay muchas autoridades que son rectas, ¿verdad? Pero sabemos que hay muchas autoridades y muchos jueces, muchas personas que están en posición de autoridad que infelizmente son corruptos. Y en este mundo que nosotros vivimos eso es muy común. Y al ellos ser corruptos, como decía la palabra, al ellos andar en tinieblas, ellos no gobiernan rectamente. Y los cimientos, como dice aquí, de la tierra tiemblan, ¿verdad? Las personas tiemblan al ver los juicios injustos que son hechos, ¿verdad? Pero nuevamente repito, nuestro Dios gobierna sobre cualquier autoridad. Es por eso que no necesitamos correr atrás de esas autoridades, sí la buscamos, pero primero está nuestra autoridad, que es Dios. Primero, ¿verdad? Le pedimos a Él, primero colocamos delante de Él nuestras necesidades, nuestras causas y nuestros problemas. Y Él dice, pero como versículo 6, yo dije, vosotros sois dioses y todos vosotros hijos del Altísimo, pero como hombres moriréis y como cualquiera de los príncipes caeréis. Y aquí, ¿verdad? El Salmo aparece una expresión que es usada allí en Crónicas, ¿verdad? Segunda de Crónicas 19 del 6 al 7. Segunda de Crónicas 19 del 6 al 7 dice así. Segunda de Crónicas 19 del 6 al 7 dice: y dijo a los jueces, mirad lo que hacéis, porque no juzgáis. Mirad lo que hacéis, porque no juzgáis en lugar de hombre, sino en lugar de Jehová, el cual está con vosotros cuando juzgáis. Sea pues con vosotros el temor de Jehová. Mirad lo que hacéis, porque con Jehová nuestro Dios no hay injusticia, ni acepción de personas, ni admisión de cohecho. O sea, Josafat el rey de Judá, le dice a los jueces allí, ¿verdad? En el libro de Crónicas le dice, miren ustedes cómo juzgan, porque ustedes son como dioses. Dice, y ustedes representan a Dios aquí en la tierra. Él decía, y dijo a los jueces, mirad lo que hacéis, porque no juzgáis en lugar de hombre, sino en lugar de Jehová, el cual está con vosotros cuando juzgáis. Sea pues con vosotros el temor de Jehová. Mirad lo que hacéis, porque con Jehová nuestro Dios no hay injusticias. Y después allá en el libro de Juan 10:34, Jesús usa la misma expresión. Juan 10:34, Jesús usa la misma expresión para hablar allí con los fariseos que lo juzgaban. Juan 10:34 dice así, del versículo
31 vamos a leer. Dice así: entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Jesús les respondió: muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre. ¿Por cuál de ellas me apedreáis? Le respondieron los judíos diciendo: por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú siendo hombre te haces Dios. Jesús le respondió: ¿no está escrito en vuestra ley? Yo dije, dioses sois. Si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, y la escritura no puede ser quebrantada, al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís tú blasfemas, porque dije, hijo de Dios soy. Si no hago las obras de mi Padre, no me creáis, mas si hago, aunque no me creáis a mí, creed a las obras, para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí, y yo en el Padre. Procuraron otra vez prenderle, pero él escapó de sus manos. Jesús usó la misma expresión allí en Juan, y dice, y si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, y la escritura no puede ser quebrantada, al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís, tú blasfemas, porque dije, hijo de Dios soy. O sea, Jesús usó la misma palabra contra aquellos que querían apedrearlo, ¿verdad? Ellos, los fariseos y los religiosos de aquella época, buscaban apedrear a Jesús porque él decía ser el Hijo de Dios. Él decía, yo soy el Hijo de Dios. Y los fariseos, los líderes, los religiosos, las autoridades de aquella época, la autoridad religiosa, porque existía en la época de Jesús las autoridades civiles, las autoridades, ¿verdad?, que eran los romanos. Existían las autoridades de los romanos, que los romanos dominaban sobre Israel. Entonces cualquier juicio era llevado delante de Herodes, delante de las autoridades romanas, cuando era un juicio que tenía que ver con un juicio civil. Pero los problemas religiosos, o sea, la falta, los crímenes religiosos eran llevados delante de las autoridades religiosas, que eran los fariseos, los líderes religiosos de aquella época. Y los líderes religiosos buscaban apedrear a Jesús porque él decía, yo soy el Hijo de Dios, yo soy. Y ellos decían, no, tú estás blasfemando. Y Jesús le dice aquí, no son todos ustedes dioses, como dice las Escrituras. O sea, ¿quién fue que dijo? El Salmo 82, que es el que estamos meditando, ¿verdad? El Salmo 82 donde decía, son todos ustedes dioses, pero Dios está sentado en la asamblea, ¿verdad? Dios está allí sentado en la reunión de los jueces, de los dioses, y Él gobierna justamente, como decía allí, Crónicas que leímos también, ¿verdad? Y Jesús le dice, pero ya que ustedes no creen que yo soy el Hijo de Dios, porque yo lo digo, por lo menos crean en las obras que yo hago. Miren las obras y crean por las obras que yo hago. ¿Quién puede hacer, en otras palabras, quién puede hacer las obras que yo hago si no es el Hijo de Dios, si no fuese enviado por Dios? ¿Verdad? Las obras estaban allí expuestas delante de aquellos hombres, pero aquellos hombres no querían ver, no querían creer que Jesús era el Hijo de Dios, que Jesús era el Mesías, el enviado por Dios, ¿verdad? Ellos no quisieron creer las obras que Jesús había hecho. Y él dice, bueno, por lo menos ya que no creen lo que yo hago, crean en Dios a través de las obras, ya que no creen en mis palabras. Las obras están expuestas, juzguen de acuerdo a la voluntad de Dios, sean justos en juzgar, que era el tema aquí del Salmo 82, ¿verdad? Del salmista, lo que decía Asaf. Ustedes están juzgando injustamente, pero no se olviden de algo, Dios es justo, ¿verdad? Y las obras que ustedes hacen
ellas serán juzgadas por Dios. Y él dice, pero como hombres moriréis y como cualquiera de los príncipes caeréis. Levántate, oh Dios, juzga la tierra, porque tú heredarás todas las naciones. O sea, Dios, el salmista estaba diciendo, Señor, toma el control. Sé tú, Señor, el que gobierna, porque estos jueces son jueces corruptos, son jueces injustos. Pero nuestro Dios está sentado sobre todos ellos. Nuestro Dios juzga sobre todos ellos. Y nuestro Dios va a juzgar justamente. Amén. Entonces no importa el problema que usted pueda estar atravesando. Tal vez ha sido injusticiado. Tal vez ha sido colocado, ¿verdad? Ha sido juzgado injustamente. Tal vez hay personas que se levantan contra usted para traer juicio injustamente, ¿verdad? Por actitudes que tomamos, tal vez de cierta forma, ¿verdad? Esas injusticias tienen cierta verdad. Tal vez fallamos, tal vez cometimos nuestros errores, pero usted tal vez se arrepintió ya de esos errores que cometió, ¿verdad? Y la Biblia dice que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Pero infelizmente se levantarán personas para juzgarnos, tal vez con propiedad o a veces sin causa. Pero nuestra confianza está en nuestro Dios. Él es el que juzga nuestras causas. Él es el que pelea nuestras batallas. Él es el que está gobernando sobre todas las autoridades. Él que está gobernando sobre toda injusticia. Y nuestro Dios es justo. Amén. Amén. Me gustaría orar en este momento para finalizar este devocional de Dios y colocar su vida delante de Dios. Padre, en el nombre de Jesús, en esta mañana te damos gracias por un día más, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias porque una vez más entendemos, Señor, que tú eres un Dios justo. Padre, que tú estás, Señor, gobernando sobre todas las autoridades. Tú estás gobernando sobre aquellos que han sido colocados por autoridad sobre nuestras vidas, en nuestra nación, en nuestra ciudad. Padre, tú eres el que gobiernas. Y aunque aparentemente ellos fallen en su juicio, aunque muchas veces ellos gobiernen injustamente, sabemos que tenemos un Dios justo, un Dios, Señor, que gobierna sobre todas las cosas. Un Dios que no deja, Señor, que la injusticia venga sobre nuestras vidas. Podrá haber injusticia sobre cada uno de nosotros, pero, Señor, a su tiempo tú defenderás nuestra causa. Porque como dice tu palabra, tú eres nuestro juez y tú eres nuestro abogado. Señor, nuestra vida está en tus manos. Nuestra vida te pertenece a ti. Tú has de juzgar nuestras causas. Tú has de pelear nuestras batallas. Colocamos, Señor, nuestras vidas en esta mañana delante de ti y que seas tú defendiéndonos, guardándonos, librándonos. Señor, líbranos de toda acusación injusta. Señor, líbranos de todos aquellos que nos difaman. Líbranos, Señor, de todos aquellos de corazón perverso que se levantan para intentar difamarnos, Señor, para intentar hablar mal, Señor, de nuestras vidas, Señor, hablar mal de nuestra familia, hablar mal, Señor, de la obra, hablar mal de la iglesia, hablar mal, Señor, de aquellos que estamos edificando para ti. Líbranos, Señor, de aquellas personas y sabemos, Señor, que tú harás justicia, que tú estás en el control de todas las cosas y que tú eres recto, Señor. Tu justicia es recta, Señor, y sabemos que tú no estás de brazos cruzados. Tú no eres un Dios, Señor, indiferente a nuestras causas. Por eso, Señor, estamos confiados en ti, porque tú nos guardas, tú nos proteges, Señor, y tú traes juicio justo, Señor, sobre nuestras vidas. Padre, por eso te agradecemos, te damos gracias en esta mañana por tu amor, por tu misericordia, por tu fidelidad. Yo quiero colocar la vida de mis hermanos delante de ti. Si alguno está siendo injusticiado, si alguno, Señor, está siendo difamado, si alguien se levantó contra alguno de ellos, Señor, para intentar, Señor, traer mal sobre sus vidas. Señor, coloco su vida en tus manos
y sabiendo que tú te manifestarás, que tú manifestarás tu poder, tu gloria, tu juicio recto delante de la vida de tus hijos, y que tú serás, Señor, juez y abogado de cada uno de ellos. Por eso, Señor, te agradezco en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Que el Señor los bendiga. Un gran abrazo para todos. Nos vemos mañana a este mismo horario, para continuar con nuestro devocional de Salmos. Amén. Bendiciones, un gran abrazo para todos. Que tengan un día bendecido, un día en victoria, en el nombre de Jesús. Amén y amén.